Ay, a Claudia, a Andrés y a nadie en Morena les interesan ni tantito las opiniones de los mercados, la economía o las calificaciones de los expertos. Cuba y Venezuela están en la absoluta pobreza, pero sus gobernantes son millonarios y lo mismo ocurrirá en México. Una probadita fue cuando al día siguiente de las elecciones el peso perdió casi 4% de su valor frente al dólar. Pérdida de la que aún no se recupera, porque el valor de la moneda sigue en franca caída debido a las declaraciones del presidente de la República y la inquietud generada en los mercados internacionales cuando los inversionistas vislumbraron que pudieran perder sus inversiones por los caprichos de un hombre no educado. Por si fuera poco, el día de ayer el diputado Ignacio Mier, el mismo que quiso robarse todas las afores, apoyándose en eso de un error humano, anunció que en septiembre la nueva bancada discutirá las reformas pendientes que han sido propuestas por López Obrador. Obviamente que esto tampoco gustó, porque entre las propuestas pues están la destrucción del Poder Judicial de la Nación y la desaparición de organismos autónomos que son contrapesos al Poder Ejecutivo, en el cual, ya sabemos, quieren concentrar todos los poderes del Estado para dejar que una sola persona sea responsable de todo. Increíble la estupidez, ¿no? Aseguran los morenistas que no debemos preocuparnos por el uso de la mayoría calificada por parte del gobierno y el Congreso. Aseguran en voz de Juan Ramiro Robledo que serán responsables, como si lo hubieran sido a la hora de autorizar las cantidades a solicitar préstamo por parte del gobierno federal, o cuando tuvieron que administrar una pandemia, o cuando aprobaron un montón de leyes sin haberlas leído, y todo porque el viejito dijo que las quería así. Esos ejemplos de su responsabilidad me dejan lo suficientemente nervioso como para no creerles ni tantito. Afortunadamente, las declaraciones anteriores se dieron en un contexto en el cual los morenos creían que tendrían la mayoría calificada en el Senado, pero resulta que no será así, a menos que haya dos senadores como chapulines que brinquen hacia donde les conviene para beneficio personal, y no necesariamente de la población mexicana. Pero veremos. Estamos en espera de ver cómo terminan los conteos y la distribución que se haga en el Congreso de las curules de representación proporcional. De cualquier manera, si estos números que les mencioné son ciertos, me queda la duda de quiénes serán los traidores que engrosarán las filas de Morena para tener una mayoría calificada y hacer las modificaciones constitucionales como les venga en gana. Imagínense, en septiembre se aprobarán sin discusión alguna la reforma judicial, la reforma militar, la electoral y la desaparición del INAI. Esto va a dejar sin contrapesos al gobierno y pues mejor pongamos un rey y nos ahorramos el dinero de las elecciones. ¿Quieren darse una idea de qué tanto nos ha afectado el gobierno de Claudia Sheinbaum? Ese que aún no comienza. Miren, la deuda de Pemex es de 101,000 millones de dólares y súmale otros 9,000 millones de dólares que se deben a proveedores. La depreciación del peso en estos últimos 4 días, solamente de lunes a jueves, ha incrementado la deuda de Petróleos Mexicanos en 110,000 millones de pesos. En 3 días el gobierno de Claudia Sheinbaum ya nos costó 110,000 millones de pesos. Así de ineptos son en este gobierno. Por lo que estoy escuchando en redes sociales, los mexicanos de oposición, los que no pertenecen a ningún partido político, están sopesando la posibilidad de abandonar toda esperanza en los partidos tradicionales como PRI y PAN. El PRD ya no lo menciono porque pierde su registro. Y yo estoy de acuerdo en que todas esas personas apoyen a un partido nuevo que no tenga dueño. Un partido que represente realmente a los ciudadanos y que no esté lleno de políticos advenedizos como actualmente están Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, cualquier otro que quieras mencionar. De hecho, yo probablemente me animara a ayudarles a organizar las reuniones en la ciudad, pero tienen que cumplir algunas de mis condiciones, que son: primero, ningún político actual puede estar en la dirigencia. Segundo, ningún político de ningún partido se aceptará en las filas del nuevo partido. Tercero, las propuestas elementales de este partido estarán enfocadas en mejorar la educación. Y cuarto, no se acarreará a nadie para juntar las firmas necesarias. Si se pueden lograr estas condiciones, con gusto les ayudo y no lo haré por ningún cargo ni beneficio personal. Ninguno. Lo primero es averiguar cómo quedó la distribución del Congreso y cómo se asignarán las posiciones plurinominales. Después, hablaremos de formar un partido nuevo porque las condiciones y requisitos están establecidos ya previamente en la ley y los tiempos están determinados.
Ojalá y la ciudadanía piense de esa manera para lograr armar una sola oposición que se encuentre bajo un solo liderazgo en todo el país. De otra manera, los opositores andarán cada quien por su lado y ningún esfuerzo será suficiente. A ver, cheros, se los dije desde la semana pasada. Quien quiera que fuera a comprarle los votos, les iban a prometer todo lo que ustedes querían escuchar, pero al final no les iban a cumplir. Así como no les han cumplido a los de Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas. Pero bueno, ahora ya nada más tienen que cobrar el dinero que se les debe y a ver cuándo les pagan. La estructura de Morena está reclamando el pago de sus votos. Porque esos votos que ustedes vendieron, junto con la voluntad popular y las traiciones de algunos partidos políticos, han dado el resultado que todos conocemos en las elecciones del domingo pasado. Un fenómeno muy raro que se ha dado en Coahuila es el voto diferenciado. Los mexicanos no salimos a votar por un partido para presidente y luego seleccionar a otro partido opositor para senadores, diputados, etc. Y en Coahuila el voto se hizo decididamente diferenciado. La explicación para eso no la encuentro más que en la traición del PRI hacia sus aliados y a la ciudadanía, muy al estilo del año 2018, en donde jugó a favor de Morena en algunas partes y a favor de Mid en otras. El PRI decidió jugar con el oficialismo para que le perdonara algunas indiscreciones, mientras trataba de quedar bien con la ciudadanía al mismo tiempo. Y eso no se vale. En este 2024, los municipios de Coahuila, el PRI ha logrado ganar 30 municipios por una amplia mayoría, pero cuando analizas las actas de las casillas, te das cuenta que eso fue únicamente para la selección de alcaldes, porque en la votación para presidenta, Xóchitl Gálvez quedó con muy poca ventaja en algunas casillas y perdiendo en otras. Es obvio que la maquinaria del partido más repudiado de México ha vuelto a servir para beneficiar solamente a sus líderes, mientras que a los ciudadanos los olvidan. Y miren que estos partidos como PRI, PAN y PRD deberían de enfocarse cada vez más a atender a los ciudadanos y hacerles caso. Ya ven lo que ocurrió con el PRD, que muy probablemente pierda su registro como partido político. El PRI solamente se queda gobernando Coahuila y Durango, mientras que el PAN nomás no levanta en ningún lado y en Coahuila pasaron a ser quinta fuerza política. Bastante deprimente y una clara señal de que a los coahuilenses no les gustó nada que Marco Cortés exhibiera sus acuerdos secretos con el PRI, capricho que le costó todo el estado. Esto que les platico lo he tenido que utilizar para razonar qué fue lo que ocurrió el día de las elecciones, porque no lo vi venir. La derrota que sufrió Xóchitl Gálvez fue tan abrumadora que me deja muchas dudas, porque me tocó ver casillas repletas de gente. Casillas con una participación superior al 80% y aún así votó menos gente que en el 2018, ya que se reporta solamente la participación del 61% del padrón electoral. Para mí no hace ninguna lógica. Vimos también en las semanas previas al día de la elección que la marea rosa era capaz de movilizar a millones de mexicanos en todo el mundo y que aquellos que asistían lo hacían libremente, sin coacción. Por otro lado, vimos que en los mítines de Claudia Sheinbaum la gente no asistía si no le pagaban. No era capaz de llenar las plazas en donde se presentaba y donde quiera que estuviera la gente se salía durante el discurso de esta mujer. Su rechazo fue altísimo. El mismo día de la elección vimos cómo fueron recibidos los candidatos de Morena al llegar a sus casillas. Se les trató duramente y no se les permitió absolutamente ningún privilegio. Por eso me resulta sorprendente que la candidata más sonsa y nula de la historia haya resultado más popular que Andrés Manuel López Obrador. Todos somos testigos de las consecuencias de las decisiones de Andrés Manuel en la presidencia. Esas decisiones que han provocado el incremento de los precios en todos los productos del mercado y el aumento de la inflación. Inflación tal que ni siquiera los aumentos salariales que han decretado desde la presidencia han sido capaces de mitigar el bajo valor de nuestra moneda. Todos somos testigos de la destrucción del sistema de salud en el país. Hemos visto cómo roban a través de los sobreprecios en la construcción de las obras del presidente o simplemente robando al más puro estilo priista de los años 70. Todos hemos atestiguado el hostigamiento contra los padres de familia de Ayotzinapa, contra los niños con cáncer, contra la Suprema Corte, contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información, contra cualquier cosa que se oponga a la voluntad del inútil que nos ha gobernado durante 5 años y que al parecer lo hace con el consentimiento comprado a millones de mexicanos que piensan que su mejor oportunidad es recibir una dádiva del gobierno para subsistir. Triste realidad.
Es sorprendente cómo incluso la clase media se ha prestado a este juego de la compra y venta de votos. En mi casilla, una casilla que tradicionalmente vota a favor de los partidos de centro o conservadores, ahora la diferencia en votos entre oficialismo y oposición fue muy poca. Solamente 12 votos marcaron la victoria en mi casilla de Xóchitl Gálvez. Por eso, también dudo que el problema haya sido la información. Los mexicanos estábamos informados y no hicimos nada al respecto. Con nuestros votos, les hemos dado la oportunidad de hacer lo que quieran y créanme, ellos ya escucharon el mensaje y lo entendieron. Haber votado por Morena significa que no te importa el desabasto de medicamentos y que no tienes problema con los apagones que se están dando en todo el país. Votar por Morena anuncia al público que no crees que los temas de inseguridad sean realmente importantes y que la educación de tus hijos y nietos no te interesa. Votar es nuestra voz y hemos decidido mentir por unos cuantos pesos para que los políticos hagan lo que les dé su regalada gana y nos lleven otra vez por el camino equivocado, como ha ocurrido en el pasado. Estas elecciones tienen un ganador claro, pero el método fue fraudulento y está sustentado también en la traición de los viejos partidos como PRI, PAN y PRD, que no fueron capaces de entender los harto que estamos de los ciudadanos de ellos y decidieron seguir adelante con sus propias candidaturas sin el apoyo real y conciso de la ciudadanía que lo soportaría después. A los ciudadanos nos quedan algunas opciones de oposición y las fichas del tablero se están moviendo en estos días. Pronto tendremos noticias más en claro del intento de partido político del Frente Cívico Nacional y podremos saber hasta dónde se va a aprovechar la estructura de la Marea Rosa para ayudar a mantener una oposición viva y participante en el país. PRI y PAN merecen desaparecer lo más pronto posible. El PRD ya está por hacerlo.